San Vicente y las Granadinas, el embajador de esa nación en La Habana, Dexter Rhodes, consideró además que el bloqueo de Estados Unidos contra la isla representa un freno para el desarrollo de la región caribeña. Radio Reloj. 5-7 minutos. Denuncian intenciones belicistas de Estados Unidos y Surcorea. El presidente Batista intenta mejorar la situación militar en el centro de la isla, enviando un tren blindado equipado con los más modernos pertrechos de guerra. Desde la fortaleza militar de Columbia se informa que el comandante rebelde Camilo Cienfuegos ha entrado en la misma con un grupo de sus hombres, tomando el mando militar de la capital. Lo cotidiano pasa inadvertido, pero tiene el atributo de hacerse imprescindible. Cuando amanece, cuando el sol se pone, se mantiene en el éter un tic-tac que la mayoría de las personas desconocen cuándo nació, aún cuando es parte de su vida. Tuve la dicha de nacer muy cerca de ese tic-tac, porque una de aquellas voces era la misma voz que me arrullaba en mi cuna, la que me cantó para que durmiera, la que en ocasiones me reprendió por alguna falta y también la que me premió con algún elogio, pero siempre con la intención del consejo sano y edificante, como solo saben hacer los buenos padres. A esa voz y a muchas otras que junto al tic-tac nos han acompañado durante toda una vida, va dedicado este documental. Radio Reloj da la hora oficial del Observatorio Nacional cada minuto durante 18 horas. De 6 de la mañana a 12 de la noche, conjuntamente con flashes de las últimas noticias de interés nacional y extranjero. Desde la CMQ en Monte Prado, transmite Radio Reloj. ¿Empezó Radio Reloj a trabajar? El 1 de julio de 1947. Y entonces hablé con la PT, que era la que contrataba y dijo, bueno, usted puede ser para que me haga suplencia o no haga. Y bueno, está bien. Me llamó 2 veces, creo, 3. Hice en la azotea de Monte Prado. Un estudio ahí hecho a la carrera con cartón tabla, de bagazo de caña y zinc en el techo. Y en la primera planta estaba el CMQ. Travieso, ¿te acuerdas cómo trabajaban? En paños menores. El calor aquel era intenso. Radio Reloj viene siendo una semilla que nos legó un árbol de México. Ese era un sistema que había surgido en XEQ de México. Allí le llamaban la Cuca. Era una emisora que da la hora cada minuto, pero pone anuncios comerciales en el tiempo en que no está dando el locutor la hora. Entonces Gaspar Pumarejo, que era el director artístico de CMQ, trajo la idea y se la ofreció al propietario de CMQ, Goar Mestre. Le interesó porque, claro, las emisoras vivían de los anuncios. En ninguna parte del mundo usted puede encontrar un jabón de belleza tan suave como el Camay. No deje que otro jabón toque su cutis. Lo que su cutis necesita es el cuidado del suave jabón Camay. Había que esperar que termine un programa 15 minutos, media hora, 1 hora, para entonces introducir los anuncios. El Radio Reloj tenía la ventaja de que detrás de cada minuto tú incluyes los anuncios. Exactamente. Es decir, era prácticamente, hablando en términos comerciales exagerados, era una mina. Entonces, entre Goar Mestre y Pumarejo crearon la idea de hacer un noticiario radial. O sea, 30 segundos de noticias y 30 segundos de anuncios comerciales. Usted no necesita el sol para ayudar a blanquear la ropa. Un paquete de Lavasol le resuelve el problema enseguida. Radio Reloj de la hora. 3:21 minutos para oficial. Cuando surge la idea de Radio Reloj, le faltaba la frecuencia y se la compraron a Capablanca. Y entonces la ponen en 1500 watts. Goar Mestre, cuando surge al aire Radio Reloj, no le da participación a Gaspar Pumarejo en la parte de la dirección de Radio Reloj.
Y Pumarejo presenta la renuncia de director artístico de CMQ y se va y funda Unión Radio. Y entonces cuando entra a Ángel Cambó Ruiz como primer director de Radio Reloj, que lo sustituye Bourbaki. El primer turno, que empezó de 6 de la mañana a 8, lo hicieron Eduardo Tristá y Ramón Irigoyen. Después lo sustituyó a las 8 hasta las 10 Julián Espinel y Héctor de Soto. Después volvió Eduardo Tristá. Entonces era la rotación esa. Pero los primeros locutores fueron Eduardo Tristá, a Ramón Irigoyen, Julián Espinel, Héctor de Soto, Félix Travieso y Reinerio Flores también. Los locutores de mayor calidad en Cuba, casi todos, que estaban, la mayoría en CMQ, pasaban por Radio Reloj. Eran locutores que tenían sellos muy peculiares, muy específicos, muy propios, que le daban al sonido de reloj una dramaturgia y un sonido muy peculiar. Había unas voces increíbles. Los locutores eran locutores consagrados. El gran marco que es Radio Reloj, donde todos tenemos que entrar en él, y el pequeño marco del estilo de cada cual. Eso es lo que identifica a la gente cuando oye a determinado locutor. Hay una cadencia, que no es la cadencia de un noticiero normal, que la va cogiendo el locutor con los años. Esa cadencia que la gente dice, este es un locutor relojero. La seguridad en la lectura es muy importante y eso se adquiere precisamente en Radio Reloj. Como dicen los viejos maestros, no por edad sino por experiencia, es la emisora del buen decir. Y aquí es donde realmente se aprende a hacer locución. Sí, señor. Pero que no es muy atractivo porque no puedes hacer una entrevista con un artista, porque no puedes presentar la música actual. No es atractivo el trabajo de reloj porque es muy tedioso durante 3 horas hablando constantemente. Han pasado tantos locutores, buenos, malos y regulares. Los malos se tuvieron que ir porque no tenían posibilidad. Los regulares se volvieron buenos y los buenos se volvieron mejores. Porque Radio Reloj siempre ha sido una escuela. El eslogan de que reloj es una escuela no existe por gusto. Sobre todo en la técnica de locución, sobre todo en materia de conocimiento, por todo lo que uno tiene que leer aquí constantemente, y no solo leer por leer, sino leer y asimilar. Tiene que leer a primera vista y tiene entonces que tratar de equivocarse lo menos posible, porque en la medida en que menos se equivoca, más credibilidad logra en el oyente. Reloj tiene una cosa, aquí el consejo artístico, la dirección de la emisora, el compañero que esté atendiendo la jefatura de los locutores, están muy detrás del trabajo de cada uno, te señalan los errores. Y entonces, claro, si tú tienes vergüenza, si tú respetas tu trabajo y respetas al oyente, no puedes dejar de hacerlo bien. La exigencia a los locutores de Radio Reloj y a los periodistas, nadie la calcula. Por la inmediatez, por la forma en que hay que trabajar. Informativa por excelencia. Radio Reloj. (11:47). Casa Arenal ofrece guayaberas de rayas a 3.70. Casa Arenal Monte 62. Radio Reloj a la hora. 3:21 hora oficial. Desde que salió fue una iniciativa de incalculable valor. Nuevo curso de inglés exclusivamente hablando en Los partidos auténticos se destacaron, desgraciadamente, por la malversación, por la traición a los postulados de la generación del 30, pero además por el ganterismo. Y Grau hizo una cosa que fue increíble. A los supuestos grupos revolucionarios los armó para que se mataran unos a nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todo el mundo tenía encendido Radio Reloj para saber qué estaba pasando en el país. Porque Radio Reloj era el lugar que te daba la noticia de inmediato. Quien, por así decirlo, da el campanazo de Radio Reloj es los sucesos de Orfila. Cuando muere José Agustín, muere Emilio Tro. Fue palo periodístico inexplicablemente por un compañero que avisó por teléfono a la antigua CMQ, y entonces, como Radio Reloj no tenía que cortar ningún programa para informar al pueblo, el mismo periodista se la dio a Bourbaki la subió a cabina, que estaba Soto trabajando, y ahí mismo
fue el impacto sensacional. Y desde el suelo con el teléfono iban transmitiendo allí el acontecimiento, y entonces los redactores iban dando la noticia constante. Cuando se incrementaban los tiros, cuando llegaban las perseguidoras, bueno, todo eso lo estaban narrando en vivo prácticamente. Decimos Orfila, pero lo cierto era que eran los hechos del reparto Benítez, que estaban en la calle Orfila. Aquello fue algo, bueno, nosotros mismos nos asombramos, porque inclusive las grandes cadenas nacionales, que cuando aquello habían 2 aquí en La Habana, se asustaron porque vieron que toda la audiencia se volcó hacia Radio Reloj. Hasta que el coronel Landeira trae los tanques de Colombia y se acaba la masacre, pero en realidad fue una masacre. Héctor, sobre todo cuando aquello éramos una emisora provincial, si se quiere. Yo diría que municipal. Sí, porque Radio Reloj comenzó el 1 de julio, pero tenía un año de permiso para ver si el sistema interesaba o no. Y que el 15 de septiembre de 1947 es que Radio Reloj se consolida como emisora donde a la gente le interesaba conocer qué sucedía y oír la hora. Esto motivó que los meses, dada la importancia de la información y en la forma en que se produjo, cambiaran o extendieran el horario. Y entonces cuando comienza Radio Reloj, las 24 horas del día, ahí se empiezan a incorporar más locutores que hacían falta para los turnos. Se incorporaron como locutores Carlos Torres, Luis Díaz Aguirre y Armando Pérez Robles. Es la única emisora de Cuba y del mundo que trabaja 24 horas, minuto a minuto dando la hora. Es la única. Uno vive con esa inmediatez, uno vive con eso de que es ahora, que te lo trae el periodista de la redacción fresquito así y que ya tienes que darlo a conocer, tienes que publicarlo. Los profesionales que realmente, presentadores de noticias, que se dediquen como tal a este trabajo, deben imprescindiblemente conocer, si no trabajar, al menos conocer cómo se trabaja en red. El estilo de leer la noticia, lo más probable que en los años, en los inicios de Radio Reloj, digamos, no es el estilo actual, va modificándose un poco, manteniendo siempre los principios elementales de locución. Cuando tú disfrutas la noticia, das las intenciones y el ritmo de Radio Reloj. No solamente el locutor se hace un especialista diferente de la locución, sino también los periodistas. Ese trabajo de la redacción también es intenso, es largo. No, si es bueno el Radio Reloj para los locutores, para los periodistas. También. El periodista de Radio Reloj, un sentido de la síntesis increíble. Estoy contando las informaciones que vamos a publicar en el próximo boletín. Aquí cada información debe abarcar 1 minuto y está compuesta por 16 líneas que son 960 caracteres. Mi trabajo es corregir, hacer corrección de redacción y estilo, ortografía, darle el acabado para que tenga la intencionalidad que lleva de acuerdo con los intereses de la política editorial de nuestra emisora. Los titulares son los que encabezan el boletín, que está conformado por 28 minutos aquí. Salen los 18 minutos más importantes, los que se van a leer en las primeras horas. Y en una línea vamos diciendo que va a ser noticia. Esto nos hace confeccionar un boletín que tenga una dramaturgia. No es poner noticias. Las noticias tienen su preponderancia, su importancia, su prominencia. La revista semanal es un programa muy variado y los temas se tratan en 2 y cuando más en 3 minutos. Yo creé un formato de X cantidad de líneas, creo que 14 o 15 líneas, eran de mayor a menor, es decir, empezaba por 14, 13, hasta el 1. Entonces cuando el redactor veía que era el 1, sabía que tenía que poner continuará. Es decir, que nunca se podía pasar. Trabajo para la revista semanal, que es una especialidad dentro de la especialidad de Radio Reloj, que obliga a buscar cada vez nuevos horizontes y nuevas formas de decir. La revista dominical nos ayudó mucho por la amplia diversidad de género. O sea, ahí te encontrabas hasta desde una entrevista, una crónica, un comentario, y los temas también eran muy diversos. Eran muy buenos profesionales los que escribían
con un nivel de creatividad tremendo, y de verdad que reflejaba muy bien ahí el desarrollo social de Cuba. Para nosotros era un placer eso. El locutor de Radio Reloj se convierte en un narrador, en alguien que está haciendo una crónica, y para eso hay que dominar la interpretación, los géneros, las inflexiones, todas esas cosas que hay que dominar en la locución se dominan en la revista semanal. Y que el espacio enfoque de Radio Reloj te permite, en los comentarios que hacen los periodistas, te permite desarrollar ese género del comentario. Se toma un tema de interés sobre todo de la población y se desmenuza, se buscan todas las aristas posibles de este tema. Incluso una de las cosas que tiene es que la población participa. Reloj es sui generis, si nosotros somos un ave raro, somos una rara avis en el panorama periodístico, no de Cuba, mundial. Porque no hay nadie que haga lo que se hace en Reloj. La Habana tiene mil cosas, su ritmo y su tradición. Indiscutiblemente que Juan Mestre tuvo una visión una perspectiva de futuro, y él, haciendo un recorrido por el Vedado, vio la esquina de Eli 23. Él compró el terreno aquel y se empezó a construir Radio Centro. Finalmente, en nuestro país, tenemos un edificio digno de la radio. Con lo último, en lo referente a transmisiones radiales, inauguramos en el día de hoy las nuevas instalaciones que desde Radio Centro, en la capital de la nación, llevarán a toda la isla la señal de las emisiones de la CMQ. Reloj CMQ, desde Radio Centro, La Habana. El público estaba muy interesado en conocer cómo era Radio Reloj. En vez de conocer cómo era la CMQ, que era la emisora, pudiéramos decir, más importante que había en parte de América Latina en esa etapa, y los dueños de Radio Reloj inmediatamente crearon la idea de hacer un estudio donde nos viéramos. Ese estudio estaba frente a una barbería. Las paredes eran todas de cristal. Ahí la gente se asomaba a ver los locutores trabajar. Era obligatorio traje, cuello y corbata. Éramos dos locutores, se veía cómo llegaban las noticias, cómo las sustituíamos, cómo dábamos los anuncios comerciales, y la gente la bautizó como La Pecera. Nos vamos de La Pecera porque vino el golpe del 10 de marzo. Y entonces empiezan las manifestaciones estudiantiles. Y las manifestaciones estudiantiles abarcaban toda esa zona. Y se empezó a tener determinadas preocupaciones por el hecho de que era un estudio que, aunque tenía una doble puerta, pero había que entrar y salir de ella. Los Mestre, pensando que una manifestación de esa pudiera romper la cabina de Radio Reloj, decide eliminarla. Y entonces pasa al primer piso otra vez. Después se nos hizo un estudio en el cuarto piso, que frente por frente al estudio estaba la oficina de Jorge C. Burbaki, que fue el director de Radio Reloj desde sus inicios. Radio Reloj, el canal de información continua más antiguo del mundo. Este es un organismo que tiene un corazón, pero ese corazón tiene dos aortas. Exacto. Una es periodista y la otra es locutor. Esos son los dos mecanismos que mueven el Radio Reloj. Si pasaron buenos locutores por Radio Reloj, también han pasado excelentes periodistas por Radio Reloj. Un cuerpo de reporteros y de periodistas excelentes estaban en función de su trabajo el día entero, las 24 horas del día. Y los que dirigíamos Radio Reloj también permanecíamos, como pudiéramos decir, de guardia. Siempre he sido reportera, porque a mí me gustaba la noticia en la calle, buscar la noticia, que es una de las cosas más difíciles, porque tienes que relacionarte y saber todo lo que más o menos podías saber de lo que estaba pasando y de lo que como noticia interesaba al pueblo. No se puede hablar de lo que se escribía en Radio Reloj y llegaba hasta la cabina si no se menciona a Juan Emilio Frigos, esa figura importante del periodismo de Reloj. Reloj es la emisora, y yo diría más que la emisora, es el medio de comunicación social de Cuba que tiene siempre en primer lugar el concepto de dar primero la noticia. Eso de la inmediatez
es el leitmotiv de Radio Reloj, dar la noticia, porque la gente tenía en Radio Reloj, o tiene en Radio Reloj, mucha confianza. Sabe que lo que sale en Radio Reloj está verificado, que es cierto. Radio Reloj es eso, la noticia. Un informativo completamente acucioso y repentista, pudiéramos decir. De acuerdo con la pericia del periodista, con las habilidades, la destreza del periodista, su capacidad de redacción, su nivel de léxico, su nivel para desarrollar la sintaxis, todo eso va a permitir que el periodista en un minuto consiga eso que le transmite al locutor para que sea capaz de transmitírselo al oyente. Igual que le digo a los periodistas que entran ahora, el que escribe bien en Reloj, escribe bien donde quiera. Muchos buenos, grandes periodistas de nuestro país pasaron primero por Reloj. Y otros que hoy son muy buenos, nunca han podido triunfar en Reloj. Todos los que pasamos de una forma u otra nos queda en la memoria, nos queda en los sentimientos. El Reloj es una emisora difícil de olvidar. Yo creo que un poco, que es un poquito como que te haces adicto. Sí, es como una adicción. Estoy diciendo muy seriamente una adicción. Esta también es mi familia, la familia de Reloj. Aunque no estemos en esta emisora, pues todos tenemos ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, hacia un lugar tan entrañable como este. Radio Reloj es un premio para todos los que amamos la noticia, que es el pueblo entero. El trabajo de Radio Reloj se ama, se le coge mucho cariño. Yo le tengo amor a la emisora. Radio Reloj, te quiero, aunque ya no esté contigo. Te vas a enamorar de Radio Reloj. Radio Reloj es una emisora para querer. Y entonces, y fue así, y aquí estoy. Qué alegría cuando uno pasa y siente escuchar ese tic-tac, ese sonido que identifica a la emisora, pero que es el tic-tac que acompaña cada uno de los corazones de los que trabajamos aquí en Radio Reloj. Yo vivo en Cuba, la isla que me vio nacer.